Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF-TV. En esta oportunidad estamos junto a Augusto Iglesias, subsecretario de Previsión Social, con quien vamos a abordar el tema que se ha puesto en el tapete en los últimos días, que tiene que ver con una posible reforma al sistema previsional. Los distintos candidatos a la presidencia están planteando cuáles serían los posibles cambios y vamos a hacer un diagnóstico del actual sistema de previsiones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, uno de los problemas que se ha abordado es las lagunas que se crean en los trabajadores, ¿cierto? Y se ha planteado, por ejemplo, el retraso en la edad de jubilación, que podría ser obligatorio o voluntario. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Arregla la situación? Sí, a ver, probablemente el problema más importante del sistema de pensión hoy día sea el que tú llamabas de las lagunas previsionales, o se llama también de la baja densidad de cotizaciones. En promedio, las mujeres que llegan a los 60 años de edad hoy día han cotizado durante su vida no más de entre 15 y 16 años. Y van a tener que recibir pensión por 28 años. Los hombres están llegando a los 65 años de edad, habiendo cotizado en promedio 21 años, entre 21 y 22 años, y van a recibir pensión por un poquito más de 20 años, cotizando el 10%, 15 años para recibir pensión durante 28, o cotizando el 10% por 20 años para recibir pensión por 22, es imposible financiar pensiones que representen un porcentaje alto de la remuneración que recibíamos. Entonces, mejorar la densidad de cotizaciones, llenar las lagunas, es algo que necesariamente tenemos que hacer para poder mejorar las pensiones en el país. ¿Cómo se puede obligar finalmente a que los trabajadores coticen por todos los años que trabajan? Hay cosas que ya se ha hecho, por ejemplo, la obligación para que los trabajadores independientes a honorario coticen. Hoy día la ley exige solo a los trabajadores con contrato de trabajo pagar las cotizaciones. La experiencia ha enseñado que un porcentaje importante de trabajadores en Chile durante su vida laboral pasan de periodos con contrato a otros periodos de trabajo por cuenta propia, después vuelven a trabajar con contrato, durante esos periodos por cuenta propia no cotizan. Bueno, eso está cambiando y de hecho este año, junto con la operación renta de impuestos del abril del 2013, es primera vez que ya se cobró a un porcentaje importante de trabajadores honorarios cotizaciones previsionales. Esto se hace obligatorio a partir del 2015. Ahí hay una forma de empezar a llenar lagunas. Otro depende de nosotros mismos como trabajadores. Tenemos que exigirle a los empleadores que nos coticen cuando tenemos un contrato de trabajo. No nos conviene negociar con los empleadores para que nos coticen por el salario mínimo y nos entreguen la diferencia. Nosotros, cuando no tenemos empleo con contrato de trabajo y trabajamos por cuenta propia, si tenemos conciencia de la importancia del ahorro, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y también seguir pagando las cotizaciones. Subsecretario, ¿cómo se puede hacer para que el próximo año, que todavía no es obligatorio que los trabajadores a honorario coticen, qué mecanismo se puede aplicar en el fondo para que más personas coticen? Lo que estamos haciendo es informando, y lo estamos haciendo desde el 2011, a los trabajadores independientes a honorario, a ese grupo, respecto a las ventajas de cotizar. Y aquí hay una cuestión bien importante. Cotizar no es solo ahorrar para la pensión de vejez. Al cotizar, el trabajador gana cobertura en caso de accidente del trabajo o enfermedades profesionales, gana cobertura en caso de que sufra una invalidez, gana cobertura para su familia si él fallece. Hay muchas circunstancias que nos pueden suceder en cualquier minuto de la vida laboral que quedan cubiertas por la previsión social en la medida que coticemos. Entonces, sobre todo a los telespectadores más jóvenes, ¿ya?, cuando les hablen de cotizaciones previsionales, no piensen solamente que están haciendo un ahorro para cuando lleguen los 60 o 65 años, fecha que les va a parecer muy lejana. Están haciendo un ahorro que les va a permitir tener protección social cada vez que trabajen y por una cantidad enorme de circunstancias que pueden ocurrir antes de la vejez. Claro, ese es el problema, porque los jóvenes lo ven muy lejano, entonces desincentiva que coticen. Así es. Y otra de las vías que se ha planteado, subsecretario, es la posibilidad de aumentar la tasa de cotización que actualmente está en un 10%. Bueno, voy a insistir para ser majadero intencionalmente en esto. Lo primero, coticemos siempre que tengamos ingreso, coticemos por el total del ingreso. En esas condiciones, o sea, un trabajador en Chile que
cotice el 90% de su vida laboral, el 85% de su vida laboral, muy posiblemente va a poder obtener una pensión similar a la que él aspira. ¿Ya? Ahora, si esa no fuera la realidad de la mayoría de los trabajadores, efectivamente va a haber que evaluar, estamos evaluando cómo completar el ahorro previsional. Y eso se puede hacer con una combinación de instrumentos, se puede hacer con aumento en las tasas de cotización, se puede hacer con incentivos más fuertes al ahorro previsional voluntario, se puede hacer con incentivos para que se desarrolle finalmente el ahorro previsional obligatorio. Muy probablemente la solución final no incluya solo un instrumento, sino un conjunto de cambios y ajustes que nos permitan, sumados los efectos de cada uno de ellos, llegar a los volúmenes de ahorro que necesitamos. Finalmente usted tocó el tema. ¿Qué evaluación hace del sistema del ABP? A ver, el ahorro previsional voluntario yo creo que ha tenido un desarrollo rápido, masivo, en el público al que puede llegar. Ahorro previsional voluntario pueden hacer las personas de ingresos medios e ingresos altos, que no consumen todo su ingreso, su remuneración mensual en los gastos de la vida diaria. Pero hay un segmento importante de la población que no tiene esa capacidad de ahorro y que necesita otro tipo de instrumento, por lo tanto, para ir aumentando los saldos que tiene en su cuenta de capitalización. Claro, finalmente puede ser el ahorro previsional voluntario colectivo, un plan en que el trabajador pone algo, pero lo que ponga es complementado con algo que pone el empleador también. Entonces, el ahorro previsional voluntario, insisto, yo creo que ha tenido un muy buen desarrollo. Es un instrumento que va a ayudar a mejorar pensiones de algún segmento, pero hay que masificarlo. Por otro lado, la superintendencia, cierto, anunció 3 medidas en el fondo para mitigar los traspasos masivos entre los fondos. ¿Cuál es el tiempo adecuado para evaluar estas medidas anunciadas? A ver, las medidas en la práctica todavía no se implementan porque hay un periodo de consulta pública de ellas. Otras requieren alguna preparación. Me puedo equivocar acá en algunos días, pero una de ellas empieza a funcionar el 1 de julio, otra entra en efecto a fines de julio y la última creo que es mediados de agosto. Yo creo que nos vamos a tener que dar unos 2-3 meses para evaluar el impacto de estas medidas. Ahora, estamos haciendo referencia aquí a un problema distinto, que sin embargo en el largo plazo puede tener impacto también sobre el nivel de la pensión. ¿A qué me refiero? Los trabajadores que se están cambiando de un fondo a otro frecuentemente, buscando en cada minuto del tiempo estar posicionado en aquel fondo que termine mostrando la mejor rentabilidad en ese minuto, están corriendo un riesgo enorme que puede afectar su pensión futura. Porque la posibilidad de sistemáticamente achuntarle en la decisión y encontrar cuál es el fondo que más rinde en ese mes, en esa quincena o en ese trimestre específico es muy baja. O sea, sería recomendable que la gente no haga tanto caso cuando escuche. Tal cual. Esto es un tema re complejo, pero la intuición, a ver si nos ayuda en esto. Cada fondo de pensiones tiene su propio riesgo, ¿no es cierto? Sí. Si me muevo de uno a otro, no es que esté anulando el riesgo. Estoy pasando del riesgo que tenía el fondo A al riesgo que tiene el fondo E, o el riesgo que tiene el fondo B al riesgo que tiene el fondo C. Estoy cambiando de riesgo. Pero si me estoy cambiando frecuentemente, además de quedarme con el riesgo del fondo al cual estoy sumando el riesgo del propio cambio, de no achuntarle a la decisión. Entonces, esto, me perdonan los telespectadores, pero se puede demostrar matemáticamente. Pero la intuición nos ayuda. Estos cambios frecuentes aumentan el riesgo de la pensión porque al riesgo de cada fondo le suman el riesgo del cambio. No es una buena estrategia para un ahorro provisional que está pensado para el largo plazo. No es una buena estrategia para el ahorro previsional de quienes vamos a vivir principalmente de nuestra pensión llegado al minuto de retiro. No es una buena estrategia entonces estarse cambiando de fondo. Eso es para los que tienen nervios de acero o para los que tienen principalmente otros ingresos distintos a la pensión que les van a ayudar también cuando pierdan capacidad de trabajo. Quienes vivimos o vamos a vivir de la pensión no deberíamos estar en este juego. Por último, la Comisión de Trabajo del Senado pidió congelar las medidas anunciadas por la superintendencia. ¿Qué le parece que hayan dicho? Esa fue una opinión de un senador, no es, hasta donde yo le entiendo, una decisión de la Comisión, y en cualquier caso
Estas son decisiones de la Superintendencia de Pensiones, que tiene toda la autoridad para dictar este tipo de medidas y más allá que la autoridad, tiene el deber, como tenemos el gobierno, de adoptar las medidas necesarias para garantizar que con un ahorro que además es obligatorio, que la ley está obligando a hacer a las pensiones, a las personas, no se juegue. No puede el gobierno, la autoridad de supervisión, permanecer callada si estima que a las personas se le están dando consejos que las pueden ya sea perjudicar directamente o que se les dan consejos sin advertir respecto a cuáles son los riesgos de seguir ese consejo que se está dando. Subsecretario, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el actual sistema previsional. Gracias por la invitación nuevamente. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.